buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos. Es un placer acompañarlos hoy desde la conducción y bueno, vamos a estar hablando precisamente, lo vamos a decir desde ahora, el hashtag educación y futuro. Desde universidad.com.ar también saludamos a Canal 30 TDA y Canal 22 de Supercanal Digital. En el contexto que se está dando la provincia, el G20 es un foro internacional que está reuniendo por primera vez a los ministros de educación. Los temas claves que se están tratando son educación, empleo y nuevas tecnologías. Así que vamos al clip y presentamos a las referentes, a las invitadas del día de hoy para hablar de la educación en Argentina y por supuesto en nuestra provincia. La educación, en todos los países, se encuentra hoy con la necesidad de replantear y renovar sus formas de enseñanza y aprendizaje. ¿Te imaginas cómo será la educación en el futuro? Al menos, sabemos cuál es nuestro desafío. Que los jóvenes estén preparados y logren insertarse en el mundo social y productivo del siglo XXI. Si la escuela no enseña a pensar, no es una escuela. Será lo que ustedes quieran que sea. La escuela del siglo XXI, de este principio del siglo XXI. Es una escuela que prepara para el ejercicio de una ciudadanía en el ámbito de lo digital en el siglo XXI, que es el siglo más conectado. Es una escuela que entiende y comprende cuáles son todas las ventajas que tiene incorporar las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar la educación. No es suficiente poner la tecnología al servicio de la educación, si no transformamos verdaderamente los paradigmas que la sustentan. La tecnología avanza avallazadoramente y los servicios que nos ofrece son prácticamente infinitos. Hay que reinventar la educación para la era de la innovación. Hay que reinventar la educación para el trabajo, el aprendizaje y la ciudadanía. Tenemos potencial e increíbles oportunidades para crear. Nos enfrentamos como especie a este enorme desafío. De esta manera comenzamos Distintos Parecidos. Te invitamos a vos a participar a través de Facebook e Instagram. Vamos a estar como Distintos Parecidos hasta las 20. Y las presentamos a ellas, a nuestras invitadas. En primer lugar, bueno, está Leonora Valdivieso, responsable del área de gestión pedagógico-didáctica del ITU. Bienvenida, Leonora. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, un placer que nos acompañes. Igualmente. Y también está Nora Marlia, coordinadora de articulación institucional de la Secretaría Académica, profesora e investigadora. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. En un ratito nos vas a contar, bueno, estas áreas de investigación acerca de la calidad educativa. Pero nos vamos a ir en lo que te anunciaba hace un poquito, el marco en el que estamos en nuestra provincia, que es el G20, este encuentro donde los ministros de educación se encuentran en el Hotel Intercontinental y tenemos comunicación con Virginia Liniares, periodista de Señal U, una videollamada, a ver si podemos comunicarnos con ella. Hola, Virginia. Buenas tardes. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, te escucho muy bien. Bueno, excelente. Ahí te tenemos entonces en pantalla. Contanos un poco cuál es el panorama que tenemos en este evento. Bueno, estamos, como vos decías, ubicados aquí en el Hotel Intercontinental, en Guaymallén. Es donde se está llevando a cabo esta primera jornada del G20, este foro, ¿no es cierto?, donde se reúnen diferentes países, más de 20 países, con diferentes tipos de economías emergentes, en desarrollo. Justamente los ejes del debate tienen que ver con la educación en el día de hoy. Mañana se va a hablar también de educación y de empleo. Hace algunas horas se desarrollaba un documento por ahí cerrando un poco las conclusiones del día de hoy con los diferentes debates, tanto de los países que integran el G20 como también de los países invitados, que en este caso ha sido Chile y Holanda, los Países Bajos. Recordemos que el país anfitrión es el que decide a qué países puede invitar y también a qué organizaciones va a invitar, como por ejemplo en este caso se ha invitado entre algunas otras organizaciones al BID, ¿no es cierto?, a participar de este G20. La idea, como te decía, era hablar hoy sobre la educación, se puso el foco en eso. Obviamente dentro de las conclusiones se entiende que la educación es uno de los objetivos para desarrollar, digamos, en cuanto a cualquier país, en cuanto a cualquier economía, que es fundamental como valor, ¿no es cierto?, es central para el futuro de las diferentes economías, de los diferentes países. Se habló también y se hizo hincapié en las diferentes tecnologías, por ejemplo, en innovar con Internet, con el Big Data,
eso es lo que se podía ver en las conclusiones. Tuvimos la oportunidad de conversar hace algunos minutos con el ministro de Educación de Rusia. Bien. Y también nos contaba un poco sobre estos ejes, sobre estas conclusiones que apuntan todas hacia lo mismo, ¿no? ¿Qué podés rescatar un poco de esta conversación con el ministro de Rusia? Bueno, fue interesante, le pudimos consultar si tenía ideas, si conocía más o menos sobre la educación y sobre por ahí los procesos que se están llevando a cabo ahora en nuestro país, ¿no es cierto?, con la docencia, con los conflictos que hay en cuanto a lo salarial, y lo que nos decía él era que es difícil encontrar algún país, incluso Rusia, en donde los docentes no estén conformes con el salario. Tanto los docentes como la sociedad, digamos. Él decía que es una profesión y una vocación, también hizo hincapié en eso, que no es como cualquier otro empleo, sino que tiene que haber una vocación, pero que sí es verdad que siempre parece poco y que siempre es poco, digamos, para cuando se habla de salario y de docencia. También nos decía que, bueno, que para él, hablando, ¿no es cierto?, de los paros y de las situaciones por ahí que se suceden, digamos, con estos conflictos, que es prioritario antes que el salario, el respeto, tanto de los docentes hacia la sociedad y también de la sociedad hacia los docentes. Eso lo ponía también como una de las frases importantes de esta charla que tuvimos con el ministro de Educación de Rusia. Gracias, Virgi. Quiero consultarte una última pregunta, ¿qué es lo que se está desarrollando ahora? En este momento justamente ya han terminado las actividades. Hubo hace algunos minutos una conversación con periodistas para medios escritos, ¿no es cierto?, con el ministro de Educación de Argentina, Finocchiaro, pero bueno, todavía no podemos tener las conclusiones de esa charla que se dio con muy poquitos periodistas para medios escritos, que todavía estaba finalizando y no podemos encontrarnos con los compañeros a ver cuáles fueron las conclusiones. Sí, obviamente mañana hay una conferencia de prensa donde estarán los ministros de nuestro país, tanto de Educación como de Trabajo, junto al resto de los integrantes de este G20, y ahí sí seguramente podremos acceder y tener otras conclusiones. Pero sí, un dato por ahí de color es que ya han terminado las actividades por ahora acá en el Hotel Intercontinental en cuanto al G20, y todos los ministros y los secretarios tienen al finalizar la jornada una actividad recreativa. En esta oportunidad van a acercarse a la bodega Zucardi a compartir por ahí una cena entre todos, y esa es la actividad recreativa de este día, que justamente nos comentaban que estaba comenzando ahora, están comenzando a dirigirse hasta la bodega Zucardi parte de las comitivas de ministros y de secretarios. Perfecto, Virgi, muy completo tu panorama, te agradecemos infinitamente, y seguramente esas conclusiones que ahora no estamos viendo las vamos a poder ver desde el portal de Universidad. Seguro, así es, porque está todo el equipo de Universidad trabajando desde aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, era Virginia Liniares, que se encuentra en el Hotel Intercontinental. Finalizaron las actividades, bueno, se fueron a tomar unos vinos, está bien, arrancaron. Perfecto. Una buena manera de estar en Mendoza. Bueno, vamos a comenzar este primer bloque y consultarles un poco acerca de cuál es la realidad actual que tenemos en la educación en nuestra provincia. Bien, tenemos una realidad compleja, como creo que en nuestra provincia y en nuestro país tenemos una realidad compleja. Creo que es la realidad latinoamericana, una realidad muy compleja, y creo que vamos por buen camino en ciertas cuestiones, pero que sí es necesario hacer un replanteo educativo general. Digo, la educación, como bien decían las placas del principio, no es la educación con la que nosotros estuvimos en el sistema educativo, es una educación para otros chicos, es una educación para otro siglo y para otros desafíos. Entonces, lo principal es seguir haciendo estos replanteos de educar para el futuro, no educar para un pasado porque el pasado ya pasó. Educar Perfecto. Para un futuro brindando herramientas para formar ciudadanos responsables, empleables y emprendedores. Claro. Claro. Nora, ¿qué opinión te merece? Y también teniendo en cuenta que estamos en el marco de un G20, ¿qué impacto también tiene un G20 en nuestra provincia? Bueno, es la oportunidad de replantearnos nuestras políticas educativas y nuestras prácticas pedagógicas. En general, estos encuentros de la magnitud como lo que tiene el G20, tan globales, con ministros, con referentes claves de las diferentes áreas, nos permiten replantear el sistema educativo,
y nos permite mirarnos, ¿sí? Y también de algún modo compararnos con otras experiencias o poder mirar al mundo y a la región con otras experiencias que quizás son potentes y que quizás pueden ser aplicables en nuestra provincia. Claro, entre los temas más importantes que encontramos tenemos educación, tenemos empleo, tenemos nuevas tecnologías. ¿Coinciden que son los tópicos a tratar en el día de hoy? Sí. ¿O sumarían alguna otra propuesta ya específica de nuestra región? No, yo creo que ese es uno de los planteos fundamentales que hoy tiene que hacerse la educación. ¿Para qué estamos educando? La tecnología puede ser per se, digamos, analizada per se, no es ni buena ni mala, siempre es buena o es mala en tanto y en cuanto se aplique de una u otra manera y puede ser tanto un elemento disruptivo como muy colaborativo para el aprendizaje y esto que decía Nora de replantearnos cómo enseñamos y cómo aprendemos. Y la tecnología tiene que estar sobre la mesa, no es un elemento que no pueda estar sobre la mesa. Y cuando hablamos de trabajo o de empleo, también hablamos de nuevas formas de trabajo que se van a presentar en un futuro y que ya se está hablando de estas formas de trabajo que no son estrictamente el empleo en relación de dependencia. Perfecto. Lo vamos a amplificar un poco, si bien ya estamos mencionando la región, pero Argentina, un poco desde tu investigación. ¿Cómo se encuentra Argentina en relación al mundo en la temática educativa, Nora? Bueno, hay que analizarlo en un contexto regional y teniendo en cuenta indicadores de distinta índole, indicadores de calidad propiamente dichos, que tiene que ver con las áreas de conocimiento, de aprendizaje, y con indicadores contextuales. Es por eso que hay que ser muy cuidadoso cuando realizamos estos procesos comparativos en términos de calidad, viendo qué unidades comparamos con qué. En la región estamos posicionados en algunos aspectos favorablemente. Yo nunca soy proclive a dar puestos ni ranking, sino hablar de aspectos, de debilidades, de dificultades o de avances. Y en general, en líneas generales, hemos avanzado en procesos de lectoescritura, de alfabetización científica, de matemática, y obviamente tenemos que fortalecer algunos aspectos que tienen que ver con las formas de aprender, ¿sí? Un poco separar lo que es el componente propiamente disciplinar, curricular del pedagógico didáctico. Y en este sentido creo que tenemos que revisar constantemente como profesionales de la educación nuestras prácticas pedagógicas y las metodologías. Y un poco poner sobre la mesa la virtualidad, las nuevas tecnologías, y yo lo llamo la gran competencia digital, nos permite hablar de innovación, hablar también de inclusión y de calidad. Claro. ¿Sí? Nora, dijiste hace un ratito que tenemos que ser cuidadosos en los elementos que tenemos en cuenta al momento de evaluar. Quizás los que conocemos, los que nos llegan de forma más rápida en los medios son las pruebas PISA. Bien. Hay otros elementos de evaluación porque también han sido criticadas y esto que vos decís, hay que ser cuidadosos al momento de esto del ranking, cómo se encuentra Argentina y demás. Exactamente, sí, las pruebas PISA se vienen desarrollando desde el 2000 y son una forma de evaluación estandarizada, acurricular, que no tiene en cuenta los currículums nacionales ni provinciales, sino ciertas competencias para que nuestros estudiantes puedan ser ciudadanos del mundo. Pero se complementan después con otros sistemas de medición y de valoración, como lo son actualmente las pruebas Aprender, lo fueron anteriormente las pruebas ONE, pero lo interesante de estos estudios es la perspectiva contextual que nos dan, es decir, evaluamos tópicos, evaluamos disciplinas, pero también evaluamos contextos, analizamos en qué contextos o cuáles son los factores socioeducativos que impactan en los resultados, ¿sí? Y en el rendimiento académico en general. Eleonora, ¿coincidís la importancia del contexto para Totalmente. el momento de evaluar la educación? Totalmente, totalmente. Yo creo que las evaluaciones arrojan resultados totalmente divergentes en función del contexto en el que se aplican, el contexto en el que se analizan
y el contexto sociocultural y socioeconómico que atraviesa cada región en la que se están aplicando. Perfecto. Bueno, nos vamos a quedar con eso, la importancia, ¿no?, del contexto, pero también vamos a tener en cuenta la educación de competencias, que te lo vamos a contar en el próximo bloque. Quédate, estamos en las redes sociales, en Distintos Parecidos, tanto en Facebook como en Instagram, y si no, también nos encontrás en Twitter, en @dpsenalgo. Un corte y ya volvemos. Regresamos, estamos en el segundo bloque de Distintos Parecidos, hoy hablando de la educación en el marco de este evento que se está realizando el G20 en el Hotel Intercontinental, como te lo anunciamos en el primer bloque. Pero antes de seguir, la vamos a presentar a ella porque tenemos el placer de que nos acompañe Emma Cunietti, coordinadora general de Educación Superior de la Dirección General Escuelas. Bienvenida, Emma. Gracias a ustedes por invitarnos y a la audiencia, ¿no? Bueno, y te sumas entonces a esta mesa de Distintos Parecidos. Ya en este segundo bloque vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con educación y empleo. Pero te voy a invitar a que nos acompañes a las placas. Vamos a ver las placas de una resolución que sacó hace muy poquito la Dirección General Escuelas relacionada con las carreras prioritarias, se podría decir. En esta placa, en la primera, vamos a ver las carreras prioritarias en formación docente, el profesorado de inglés, enseñanza primaria, matemática, física, química, geografía y educación especial. Las mencionamos, las podemos ver ahí en la placa. Las carreras prioritarias en formación docente y las siguientes son las carreras prioritarias en formación técnico-profesional, enfermería, nuevas tecnologías, minería, petróleo y gas, construcciones y aquellas relacionadas con el planeamiento estratégico de las regiones. Así que abrimos este segundo bloque y te vamos a dar la palabra, Emma, para que nos cuentes un poco en qué consiste esta resolución 2010. Bueno, es una resolución que permite generar 3 orientaciones. Una primera orientación es al Estado, porque el Estado tiene instituciones estatales, que son los institutos de educación superior, que antes llamábamos terciarios, y también tiene instituciones de gestión privada que subsidia. Entonces, orienta al Estado para generar un criterio para el subsidio. No es nada más que para lo privado. Pero también orienta a todas las instituciones respecto, que sería lo segundo, respecto a su plan de desarrollo, a su proyecto institucional, en función de qué es lo que la sociedad está necesitando para que esa institución se mire a sí misma y vea si está en diálogo con esas necesidades. Y por último, orienta al estudiante, porque a veces el estudiante puede decir, mire, estoy en duda entre estudiar profesorado de primaria y profesorado a nivel inicial, o si estoy en duda de estudiar enfermería o estudiar técnico en comunicación social. Bueno, si tiene esa duda, tiene que saber que enfermería es una carrera que tiene mucha inserción laboral y que tiene mucha necesidad en la sociedad que vive, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y que también profesorado de primaria le va a convenir más que profesorado a nivel inicial porque va a conseguir o va a tener una inserción laboral mucho más inmediata. Entonces orienta, es decir, es una función orientadora. Perfecto. Ese es el... ¿Y con qué objetivo se proponen carreras prioritarias en este momento? ¿Qué los motivó a decir, bueno, estas van a ser las carreras prioritarias? Y miren, lo primero fue que nos encontramos con que muchas personas nos decían, miren, vino una empresa, por eso hablamos de nuevas tecnologías, voy a dar 2 nombres, una es Bellatrix y otra, y si tenemos 60 personas, pero de esas 60 no hemos podido tomar todos de Mendoza porque no tenemos en Mendoza la cantidad de programadores que necesitamos para esa carrera, por ejemplo. Y a su vez nos pasa de gente que encontramos a veces en muy buenos trabajos, pero no en esa función, que puede ser, qué sé yo, cajero en el supermercado o trabajando en la telefónica. Por eso digo que no, pero que me dice, mira, yo me recibí de técnico en administración pública, pero estoy acá en la telefónica. Bueno, están las dos cosas. Entonces, gente que tiene un título, pero que no tiene inserción laboral en aquello para lo cual estudió, y gente que está demandando un trabajo, o gente que tiene
empresas que se radican y que no tienen las personas para incorporarse. Y de hecho, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Que tenemos en un mundo globalizado, que esto es lo nuevo y esto ustedes lo han estado trabajando, el empleo hoy también está globalizado, entonces si yo no tengo programadores en Mendoza, me van a venir de Córdoba, pero lo peor es que no, es decir, van a venir de Venezuela, van a venir de Colombia, sí. ¿Qué es lo que pasa hoy? Y si yo no tengo buenos enfermeros, van a venir de Venezuela, como de hecho han venido varios, o van a venir de Bolivia, o van a venir de Paraguay. Claro. Entonces, ahora, sí. Como el empleo está globalizado, tenemos que también tener conciencia de eso. Entonces, no solamente tenemos que pensar en qué es lo que se demanda en el lugar, sino en el mundo. Y eso me parece que también es un nuevo desafío hoy. Con la resolución 2010, ¿van a quedar docentes o alumnos fuera del sistema en lo que está relacionado con educación superior? Bueno, esta pregunta es muy importante. De ninguna manera. Lo único que hace la resolución 2010 es decirme cuáles son las carreras prioritarias y cuáles no. Y también, no me dice cuáles no. Inclusive me orienta respecto a la formación continua, que esto es muy fuerte en la universidad, pero también nosotros tenemos la formación continua, es decir, la capacitación posterior al título. Y también dice, se dispone la continuidad de toda la oferta, siempre y cuando, por supuesto, tenga estudiantes, ¿no? Pero no hay en esto diferencia. Sí ocurre que nosotros tenemos instituciones de gestión privada que hasta este momento no tenían ningún criterio para su subsidio. Y esto es algo que le propone, digamos, que propone el gobernador diciendo, bueno, el gobernador podría decir, mire, yo le doy subsidio a mi amigo sí y al que no es amigo no le doy, que es lo que pasaba antes. Ahora está diciendo no, vamos a dar subsidio exclusivamente cuando sea prioritaria la carrera. Eso me refiero a la gestión privada. Pero en el nivel superior la cosa sigue estatal, la cosa sigue como hasta ahora. Perfecto. Es decir, siempre y cuando, por supuesto, tengamos estudiantes, ¿no? Bien. ¿Qué opinión te merece? Y ya nos vamos adentrando un poco a esto que dice Emma, que es esta formación continua, pero los desafíos de la educación a futuro y esta relación con el empleo. Bien, bueno, como te decía anteriormente, esto de mirarnos hacia adentro, hacia el sistema y hacer prospectiva regional e internacional, nos interpela para también tener una oferta académica inteligente, estratégica, actualizada, adecuada a la demanda y realizar estos estudios, estos mapas de la oferta que en varias oportunidades se han trabajado inclusive en articulación con la Dirección General de Escuelas. Bien. Entonces, ese es el desafío, poder actualizar, poder revisar los planes de estudios y también la oferta académica, siempre teniendo en cuenta el respeto hacia los procesos institucionales y hacia las formas de trabajo, hacia la cultura instituida y demás. Eleonora, y desde el ITU, para adentrarnos en el ITU, en estos procesos de empezar a fusionar lo que tiene que ver el futuro con el empleo, con la educación, las metodologías de enseñanza y aprendizaje seguramente se están reevaluando. Sí, en realidad el ITU nace como una propuesta muy innovadora, por el año 94, ya hablando de la educación basada en competencias, y todos los planes de estudio del ITU están formulados por competencias. En esto, como bien lo decía Nora y como bien lo ha expresado Emma también, es hacer hincapié en aquello que hoy cobra mayor importancia, que es justamente el saber hacer, no la disciplina por sí misma. Yo creo que en la era del conocimiento no vamos a desvalorizar el conocimiento de sí mismo, pero sí decimos que el conocimiento está al alcance de todo el mundo y disponible en cualquier tipo de formato, y hoy casi todo el mundo posee algún dispositivo para acceder a Internet y hacerse, digamos, poseedor de determinado conocimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer el usuario de ese conocimiento si no tiene la capacidad? Porque un conocimiento es una realidad. Entonces, frente a esa realidad que llamamos conocimiento, lo que necesitamos es fomentar las capacidades para poder observarla, para poder analizarla, para poder categorizarla, para poder compararla y, por último, para poder emitir un juicio de valor responsable sobre esa realidad que se está incluso intentando modificar. Yo siempre digo que la educación per se es muy buena, otorga, digamos, eleva el techo cultural, pero cuando no sirve como transformadora de la realidad,
se queda en un compartimento estanco. Y hoy yo creo que toda carrera, toda educación, sea de la jurisdicción que sea, debe tender a que el estudiante, luego de haber sido estudiante y ser un egresado, pueda modificar al menos la realidad circundante, su realidad y la realidad de los que lo rodean, digamos. Bien, bueno, lo podemos ver desde el lado del ITU y sería bueno también tu aporte, Emma, desde el lado de la Dirección General de Escuelas, por esto que decimos, tenemos acceso al conocimiento, tenemos acceso a esta herramienta digital, pero después se involucran otras herramientas, como bien decían, esto de saber procesarla y saber entenderla y a partir de ahí transformar. ¿Se está trabajando en la Dirección de Escuelas? En esa alfabetización digital, podríamos decir. Sí, yo creo que esto es muy importante, bueno, por eso nosotros planteamos justamente las nuevas tecnologías como carreras prioritarias, y cuando hablamos de nuevas tecnologías hablamos de redes, programación, software, y bueno, pero además de esto tenemos que mirar esto que planteaba bien ahí Nora y Eleonora, el tema del desarrollo de capacidades, porque más allá de un título, y esto, es decir, a veces yo tengo un título, pero yo puedo trabajar de otra cosa. Pero si esa, digamos, si esa carrera desarrolló capacidades, bueno, esto es lo que yo tengo que trabajar. Y a veces esto no se ve. Por ejemplo, una carrera que tiene muy pocos alumnos, hay una capacidad que va a poder desarrollar de una manera muy limitada, que es la de trabajar en grupo y trabajar en equipo. Y hoy una de las capacidades más importantes para cualquier tarea es el trabajo en equipo. Otra capacidad es la de comunicación. Entonces, planteemos también que existen determinadas capacidades transversales que tenemos que trabajar. Eso por un lado. Y también por otro lado, creo que van desapareciendo muchos trabajos, pero aparecen otros. Y entonces, esta idea de generar capacidades me permite también encontrar esos otros trabajos que aparecen. Porque no es solamente ver, bueno, miren, yo siempre digo, se va a notar mucho mi edad, yo en mi secundaria tuve dactilografía y estenografía, así que imagínense cuántos años tengo. Pero bueno, en esto. Pero la dactilografía a mí me pudo servir para, por ejemplo, escribir rápido en una computadora. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo desarrollo una capacidad, eso después me permite a mí transferirla a otros ámbitos. A otros ámbitos. ¿Coincidís? Sí. Un poco atendiendo, y ya que ha salido en este diálogo, el enfoque curricular basado en capacidades, en nuestro caso en la universidad, el enfoque curricular basado en competencias. Nosotros también estamos trabajando y tenemos el desafío de revisar en la universidad. Está planteada la Ordenanza 75 del 2016 que regula la creación y la actualización de todas las carreras de la universidad, tanto del pregrado, las tecnicaturas como del grado, y que son una oportunidad para poder revisar y actualizar los planes de estudio. Esto cuando hablamos de grado y pregrado. Y es muy interesante y tiene distinto nivel de desarrollo y aplicación en las distintas unidades académicas e institutos, porque tiene componentes muy fuertes de virtualidad, de práctica socioeducativa, de idioma extranjero, de sistema de créditos y de complemento al título. Que esto hace también un poco que todo este trayecto que va realizando el estudiante y la visión también, con la visión de la movilidad, esto de que el estudiante es un ciudadano del mundo y viajan y hacen intercambios, puedan potenciar en su carrera, en el perfil profesional, con un sistema de créditos que se lo va a reconocer o con una certificación complementaria al título que va a dar cuentas de su especificidad. Esto en el ámbito, digamos, de las carreras de pregrado y grado. Y cuando hablamos de vinculación con el mundo laboral, sí, no podemos dejar de tener en cuenta todo el sistema de centro de oficios que plantea cursos de rápida inserción y salida laboral de jardinería, de cuidado de personas, de electricidad, de electromecánica, que de algún modo ofrece
el desarrollo de capacidades, digamos, más rápidas que lo que va a plantear una carrera con una duración de 3 años, 4, 5, 6, sí. Y que en el caso de que el joven esté ya trabajando, lo va a profesionalizar y a partir de su experticia va a validarle o acreditarle su habilidad. Es más que interesante todo lo que estamos escuchando y bueno, también surgen esas dudas de cómo llega todo este proceso y todos estos análisis que estamos haciendo finalmente al estudiante, ¿no? Esto que vos decías, un sistema de créditos que lo vaya acompañando durante su carrera universitaria o secundaria. Llegó el momento de los tweets, que es un momento que tenemos en este Distintos Parecidos, y la pregunta que tenemos para las invitadas en el día de hoy está relacionada a cuál es el desafío principal que tiene la educación en el futuro. Están previamente avisadas, lo vamos a decir, y vamos a empezar con Leonora. Contanos a modo breve, a modo de tweet, ¿cuál es el desafío principal? Yo creo que lo dije en un principio, el desafío principal de la educación hoy es formar ciudadanos responsables y empleables. Todas estas 3 palabras pueden ir por separado o pueden ir juntas porque no es una idea disgregada, digamos. Perfecto. Bueno, entonces lo vamos a tuitear, nos vamos a ir al Twitter de Distintos Parecidos, ahí lo tenemos. Formar ciudadanos responsables y empleables. Gran desafío para la educación en el futuro, el tuit de Leonora Valdivieso. Vamos entonces con el de Emma. ¿Cuál es el desafío principal que tenemos para el futuro de nuestra educación? Bueno, yo diría desarrollar capacidades individuales y sociales para la vida, ¿no? Perfecto. Y ahí hablamos de lo laboral, de lo personal, de los proyectos de vida. Bueno, lo vamos a tuitear entonces, lo tenemos, el tuit de Emma Cugnetti. Si querés, entras al Twitter de Distintos Parecidos y lo podés retuitear con el programa del día de hoy y el hashtag, por supuesto, educación en el futuro. Para la vida. Para la vida, bueno, le vamos a sumar para la vida, importantísimo. Y el siguiente, el último. Bueno, como he quedado para el último, voy a copiarle a algunos de mis colegas. Y para mí, bueno, hay un abanico de desafíos, pero yo priorizaría la formación integral, a partir también del desarrollo de lo actitudinal. Quienes hemos tenido la oportunidad de debatir con referentes del mundo del trabajo, hemos podido identificar la necesidad de formar actitudes para el trabajo y que el estudiante no solo pueda saber hacer, sino ser, lo actitudinal. Formación integral. Perfecto. ¿Está todo escrito? Sí. Perfecto. Entonces, abanico de desafíos, formación integral y algo que sumamos, no solo el conocimiento, no solo las habilidades, no solo las competencias, sino algo fundamental si querés estudiar y es la actitud. Lo sumamos. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos así, nos vamos al corte, quédate con nosotros, nos queda un bloque más y ya te voy contando porque vamos a hablar de las nuevas tecnologías aplicadas a nuestra educación. Quédate con nosotros, ya venimos. Al estilo Uber, alertan sobre lo que es la nueva forma de trabajo. La uberización es parte de una tendencia que se expandió a distintas actividades, como la aplicación Airbnb, utilizada por millones de viajeros en todo el mundo, o Yarin, que pone en contacto a profesores con alumnos para recibir clases particulares. En los últimos años, en países como el Reino Unido y los Estados Unidos, los autoempleados van en aumento. Unos 2.000 millones de empleos desaparecerán en los próximos 15 años. Pero sí vamos a requerir de otros profesionales que resuelvan las nuevas necesidades y hagan esos puentes entre muchas áreas, entre muchas industrias para generar innovaciones. ¡Ay, aquí está! Flujo de sistemas hidráulicos. Autorreinicio en Prombíos. ¿Modo de conversación? ¿Pueden hablar? Solo tengo que oprimir este botón de aquí. Bueno, al menos no siente dolor.
De esta manera abrimos el último bloque de Distintos Parecidos, lo viste con nosotros en el clip y la importancia que tienen las nuevas tecnologías para el futuro de la educación y por supuesto de los empleos. Lo habíamos anunciado en el segundo bloque, pero quiero preguntarles a ustedes cuáles son los empleos que están en vías de extinción y cuáles están llegando. Bueno, eso es como bastante relativo, depende de quién lo mire y dónde se posicione a mirarlo. Para nosotros esa desaparición va a ser como más lenta, nosotros no lo vemos en un futuro cercano, digamos, por esto que dijimos en un principio que somos un país emergente o en vías de desarrollo. A lo mejor en los países desarrollados eso se va a ver más rápido. Hay una tendencia a que los trabajos meramente administrativos o el de oficinista, digamos, tiendan a desaparecer con esto del análisis de grandes datos y demás cuestiones, que va a ir reemplazando la tecnología poco a poco, pero también la tecnología va a hacer que sean empleables muchísimos más personas en otros sectores como el sector de la salud, el sector del cuidado de las personas, como lo dijo Norita recién, y también en una multiplicidad de sectores, el sector verde o las economías verdes, digamos, que van teniendo un gran crecimiento, y las tendencias al autoempleo, como recién también se dijo en la placa. Bien, Emma, ¿querés agregar? Yo creo que se hacen también a lo mejor un poquito más complejos determinadas tareas. Por ejemplo, el mecánico, tal como lo pensábamos antes, que arreglaba así con alambre, no va a estar. Pero yo necesito a alguien que trabaje con el auto. Pero lo que pasa es que esa persona va a tener que conocer física, va a tener que conocer informática, va a tener que conocer programación. Es decir, que muchos de esos trabajos se reformulan y se hacen más complejos. Los contadores, por ejemplo, hoy tienen que manejar programación, y tienen que manejar muchísima información. Todo el tiempo están trabajando nueva información, cambian de programa, que antes no lo hacían, pero eso no quiere decir que vayan a dejar de necesitarse. Probablemente se demanden menos, pero lo real es que cada vez son más complejas esas tareas. Entonces sí, eso es importante, que determinados oficios que nosotros antes pensábamos que suponían una simple práctica, hoy van a necesitar más complejidad. Eso sí. Y lo otro es que la gente va a seguir necesitando comer, y en eso Mendoza, por ejemplo, que es gran proveedora de alimentos, tiene una ventaja, porque la gente va a seguir necesitando comer, la gente se hace cada vez más sofisticada en sus placeres, que le gusta el vino así, le gusta la comida así. Entonces también, por ejemplo, la cocina, que hace 30 años no era algo tan importante, hoy empieza a tener cada vez más detalles, más refinamiento. Entonces tenemos que ver que más que el problema de que se pierden empleos, se generan trabajos nuevos que necesitan una formación específica que no sé si siempre estamos dispuestos a desarrollar. Claro. Nora, la educación que tenemos hoy, ¿está preparando jóvenes para estos nuevos empleos? Y la educación que tenemos hoy no está preparando cabalmente este tipo de perfiles profesionales. Estamos dando pistas, siguiendo algunas líneas de trabajo para poder reconfigurar estos perfiles profesionales y para, a partir del desarrollo de estas capacidades, que esto es paulatino y como todo proceso educativo también es lento y complejo. ¿Lento cuánto? Y siempre hablamos de décadas, década o 2 décadas, cuando hablamos de procesos educativos, para poder realmente hacer evaluaciones de desarrollo de procesos, de impacto. Pero me parece que algo interesante que sí se está dando en nuestras instituciones y que los docentes están trabajando en las aulas tiene que ver con generar estos procesos de autonomía y de autorregulación, autogestionarse, que es lo que decía Eleonora, poder trabajar a partir de la perspectiva de proyectos, que también es un trabajo complejo pero que se está haciendo, y poder también en este marco de generar los proyectos trabajar teniendo en cuenta metas, resultados, trabajo colaborativo. Claro. Por supuesto que nos falta fortalecer otros procesos que tienen que ver algunos con cuestiones más estructurales, con los replanteos en los diseños curriculares, pero
mucho tienen que ver las metodologías y las estrategias de aprendizaje, lo metodológico que se desarrolla en el aula. Digamos, hay como dos tendencias que son totalmente contrapuestas, que son la tendencia pesimista y la tendencia optimista. La tendencia pesimista dice que toda la mano de obra que hoy hace el ser humano va a ser reemplazada por la robótica, la informática y demás cuestiones. Y las tendencias más optimistas, que es donde yo me posiciono particularmente, esto es una visión muy subjetiva, es la que habla del surgimiento de estos nuevos empleos y que hay una capacidad o un valor agregado que tiene el ser humano y que nunca lo va a poder tener una máquina, que es la creatividad y la capacidad de sentir. Y yo, fundamentalmente, cuando uno intenta transmitirle a los chicos, digamos, el por qué están acá sentados y por qué van a estar 4, 5, 6 años sentados acá, se les intenta transmitir ese optimismo. Probablemente muchas de las cosas que ustedes puedan hacer puedan ser reemplazadas en un futuro por una máquina, pero la capacidad de crear máquinas la van a tener a ustedes, y la capacidad de programar un robot que opere un cerebro la van a tener ustedes. Entonces eso es una cuestión que es inalienable, digamos, que es una ventaja del ser humano que nunca va a superar a la máquina. Bueno, me estás haciendo recordar un programa que tuvimos hace muy poquito de inteligencia artificial, donde llegamos a la misma conclusión. La creatividad del ser humano no se puede reemplazar, pero es una realidad que la globalización y todos los cambios que estamos teniendo en esta vorágine hacen que quizás estamos hablando, por un lado, de décadas a nivel de procesos educativos, y por otro lado, esto de aprender y reaprender todo el tiempo. Sí, en este sentido también van cambiando las formas de hacer ciencia. Es por esto que hay un equilibrio entre la ciencia básica y la producción del conocimiento, pero también la necesidad de fortalecer los procesos de ciencia aplicada e intervencionista. Cuando desarrollamos estos procesos también estamos dándole herramientas a los estudiantes, a los egresados, a los graduados, para que puedan también responder a la complejidad, claro, ¿sí? A los escenarios complejos. Bueno, pero entender esto, que también necesita, digamos, la cultura desarrolla nuevas necesidades. Entonces, la necesidad del vestido no la tenía el hombre hace muchos años, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad del maquillaje, bueno, entonces, una sociedad educada es la que también genera nuevas necesidades y genera que todos sus miembros puedan sentirse importantes en ese lugar. Por eso en educación es tan importante el qué se enseña como el cómo se enseña, para trabajar todo esto de una sociedad que desarrolle nuevas necesidades. Por ejemplo, la necesidad del arte también es una necesidad que se puede plantear en una sociedad educada. Bien. Emma, pregunta obligada, y de acá a unos años, vamos a decir, no nos vamos a ir mucho, de acá a 5 años, ¿cuál considerás, qué visibilizás del futuro de nuestra educación pública? Y ya vamos a hablar directamente de la provincia. Bueno, yo creo que hay una deuda que tiene el sistema educativo con la sociedad argentina, y me refiero a todo el sistema educativo, la universidad y todo el sistema. Yo creo que el desafío es que los chicos, que todos los chicos que empiezan la secundaria la terminen, pero que a su vez cuando terminen la secundaria tengan estas capacidades individuales y sociales para un proyecto de vida, ¿no? Y creo que hacia eso tenemos que ir. Para eso necesitamos también pensar no solamente en el qué se enseña, sino esto que decía, sino en cómo enseñamos. Esto de integrar conocimientos, generar proyectos, trabajar en equipo, generar metas y generar también que los estudiantes se enamoren del conocimiento, ¿no? Y se sientan desafiados por la escuela. Eso yo creo que sería lo interesante, ¿no? Desafío entonces muy grande también para los docentes, que son docentes como de otra generación, son docentes que tuvieron otros métodos de aprendizaje, que tuvieron otra escuela. ¿Tenemos formación docente para poder alcanzar este desafío que nos contás? Bueno, tenemos que lograrla, tenemos que desarrollarlo, y para eso tenemos que ser críticos con lo que hacemos. Hay gente que tiene mucho miedo de salir de su zona de confort. Entonces apenas uno dice, bueno, esto lo vamos a hacer de otra manera, es como todo un problema, un escándalo. Y lo cierto es que si nosotros no somos críticos con nosotros mismos, tampoco vamos a lograr
ponernos en diálogo con estos pibes que nos están criticando y que nos están interpelando y desafiando. Entonces, yo creo que hay que empezar con una buena autocrítica, todos, los funcionarios, todos, pero lo que a mí más me ha enseñado en mi tarea como docente, como vieja de lengua, de literatura, que lo soy desde hace muchos años, es justamente haber escuchado esa crítica de los estudiantes y el sentir que cómo uno va renovando su práctica a partir de esa escucha. La importancia, ¿no?, de la renovación pedagógica. Emma, quiero agradecerte por acompañarnos en este día. También Eleonora, gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Y Nora también. Quedan muchos temas por charlar, pero seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a invitarlas a distintos parecidos. Me voy a quedar con eso, la importancia de formación docente, y así como hablamos de la actitud para los chicos, la importancia de la actitud del docente para fortalecer nuestra educación. Vamos a ir a los avances porque a las 21 viene Universidad Noticias con Gastón Lucero y Claudia Durán. Te voy a contar un poquito. El tema del día es el que hemos tratado en el día de hoy, el G20 en Mendoza, en la que los ministros de Educación y de Trabajo se encuentran reunidos con el objetivo de debatir las bases de la educación para el futuro. Y otro de los temas, entre tantos que vas a ver a partir de las 21 en este canal, el aumento del 15% de la carne. Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos.